Hola, soy Clara Puig, logopeda en la Clínica de Logopedia de la Fundació Lluís Alcanyís Universitat de Valencia y profesora asociada en la misma universidad. A continuación, pasaré a exponer la siguiente comunicación oral que tiene como título Implicaciones acústicas de la voz con el uso de la mascarilla. Revisión sistemática. El uso de las mascarillas faciales es una de las formas más efectivas para evitar la propagación del COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud promueve el uso de mascarillas para limitar la transmisión de enfermedades virales respiratorias, ya que ayuda a bloquear gotas, aerosoles, salpicaduras o partículas que pueden contener virus y bacterias. La información existente respecto al grado en que las mascarillas afectan a los parámetros acústicos y perceptivos de la voz es escasa. Durante la pandemia declarada en marzo de 2020 por la OMS, las mediciones instrumentales objetivas de los parámetros acústicos estuvieron limitadas por la creencia común de que el uso de la mascarilla afectaba a los resultados del análisis acústico. Actualmente, los tres tipos de mascarillas más comunes son las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95 o FFP2 y las mascarillas de tela. Las mascarillas quirúrgicas suelen estar formadas por tres capas: una capa exterior resistente al agua, una capa intermedia que actúa de filtro y una capa interior que absorbe el agua. Estas puede que no se ajusten adecuadamente a la cara, dando lugar a un escape de aire por los laterales. Las mascarillas N95 son similares a las quirúrgicas en cuanto a composición, con la diferencia de que la N95 tiene una mayor tasa de filtración y permite mayor adaptación alrededor de la cara, evitando la salida del aire. En cambio, las mascarillas de tela suelen estar compuestas por dos capas de algodón. Las mascarillas recubren la parte inferior de la cara, es decir, la boca y la nariz, pero aún no se sabe claramente si esta obstrucción podría dar lugar a un sonido más silencioso o distorsionado cuando llega a los oídos del oyente. También es cierto que la pérdida de transmisión acústica también puede reducir la inteligibilidad del habla. Para las logopedas y especialistas en otorrinolaringología, el análisis acústico de la voz es una herramienta muy valiosa que ayuda al diagnóstico y la evaluación de los trastornos de la voz, pero también nos permite estudiar de forma objetiva en qué modo afecta el uso de la mascarilla a los diferentes parámetros acústicos. Por ello, y con el fin de conocer el estado actual de la cuestión, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica con el objetivo de proporcionar información relacionada con los parámetros acústicos para entender de forma objetiva cómo el uso de la mascarilla puede afectar a la voz y a la comunicación verbal de las personas. El protocolo de revisión utilizado es el que sigue la metodología PRISMA. Se consultaron 4 bases de datos para realizar la búsqueda electrónica: PubMed, Embase, Scopus y Web of Science. Se obtuvo un listado de 27 artículos, pero eliminando los duplicados y aplicando los criterios de inclusión y exclusión, finalmente se seleccionaron un total de 6 artículos. Los descriptores y operadores booleanos usados han sido los que componen estas secuencias de búsqueda bibliográfica: Acoustic or Acoustic Analysis and Voice and COVID. Los criterios de inclusión fueron: descripción o evaluación de las voces con y sin mascarilla en población adulta, hacer referencia a temas como parámetros acústicos, calidad vocal, calidad de vida relacionada con la voz y/o alteraciones vocales producidas por la mascarilla. Los criterios de exclusión, en cambio, fueron: trabajos sobre rehabilitación o terapia, alteraciones vocales no relacionadas, áreas no concomitantes con la logopedia o con el estudio de la voz, artículos no relacionados directamente con la voz y revisiones sistemáticas. Se obtuvieron un total de 27 artículos, 10 en PubMed, 7 en Embase, 8 en Scopus y 2 en Web of Science, con 16 duplicados, quedando un total de 11 artículos obtenidos en las diferentes bases de datos. Una vez leído el título de cada artículo, se descartaron 6, quedando un total de 5 artículos completos para realizar la síntesis cualitativa.
En cuanto a la metodología llevada a cabo en cada uno de los artículos, en 3 de ellos participaron personas de forma voluntaria, mientras que en otros 2 utilizaron simuladores acústicos con maniquí. También se observó la gran variabilidad de variables a nivel de tareas fonatorias, instrumentos utilizados, programas de análisis acústico y parámetros acústicos analizados en los diferentes estudios. Por tanto, dentro de la escasa producción de artículos relacionados con este tema, la recogida de muestras vocales presenta una gran heterogeneidad. Estudios realizados con un grupo control sin mascarilla y con un grupo experimental con mascarilla no revelaron diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros acústicos de la voz estudiados, aunque muchos de ellos presentaron una disminución en la intensidad vocal. Otro estudio reveló diferencias estadísticamente significativas en cuanto a las frecuencias relevantes para el habla con mascarilla respecto a la ausencia de mascarilla. La mascarilla N95 atenuó las frecuencias entre 2000 y 5000 Hz, mientras que la mascarilla quirúrgica mostró cierta disminución entre los 3000 y los 5000 Hz. Portsman y colaboradores vieron que todas las mascarillas examinadas daban como resultado una pérdida de transmisión notable en frecuencias superiores a 2000 Hz. La pérdida de transmisión aumentaba fuertemente por encima de los 3000 Hz hasta en 15 decibelios. La pérdida de transmisión con las mascarillas quirúrgicas y la mayoría de las mascarillas de tela permanece por debajo de 6 decibelios para frecuencias superiores a 3000 Hz. Por lo tanto, la pérdida de transmisión perjudica a la inteligibilidad del habla. En cuanto a las limitaciones de este estudio, se puede ver que, hasta el momento, existe poca bibliografía al respecto, ya que se empezaron a utilizar las mascarillas de forma inminente y continua a partir de marzo de 2020. También cabe destacar que existe una gran heterogeneidad en cuanto a la metodología utilizada en los diferentes estudios y a la variedad de datos que en ellos se analizan, lo cual dificulta futuras comparaciones. Y para concluir, se puede decir que el uso de las mascarillas, tanto N95 como quirúrgicas, no influyen en los parámetros acústicos de forma significativa, pero sí en la inteligibilidad del habla al atenuar las frecuencias propias de esta. Actualmente hay muy pocos estudios relacionados con el análisis acústico y el uso de las mascarillas, aspecto que debería ser estudiado con más detenimiento para poder profundizar en el tema de forma objetiva. Muchas gracias por su atención.